Queridos amigos y colegas, les saluda Maura Abad, acá en confiabilidad.net, líder de relaciones globales para América y el resto del mundo. Quería saludarles y también a la vez invitarles a que se suscriban a nuestra página www.confiabilidad.net. Una vez que se suscriban, ustedes van a recibir toda la información relacionada a la confiabilidad, a la gestión de activos y otros temas que incluyen en nuestros 29 elementos de los elementos Uptime, como el monitoreo de la condición de los activos, ultrasonido, ingeniería de la confiabilidad y muchos más temas. Simplemente suscríbanse, van a recibir también información de la revista Uptime Magazine, que leemos ya a la traducción completa al español, y nuestra serie de conferencias virtuales Soluciones 2.0. Así que con esto les invito a que estén actualizados de todos los temas de interés en la comunidad. También les invitamos a que sepan lo que estamos haciendo el grupo de mujeres de confiabilidad y gestión de activos. Así que van a nuestra página confiabilidad.net y ahí van a encontrar toda la información con reportes que pueden descargar de forma gratuita, la revista Uptime Magazine, la conferencia virtual que les comento. Así que les esperamos muy pronto y obviamente vamos a estar en América Latina y cerca a ustedes. Un gusto saludarles, espero próximamente verles en cada uno de sus países. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del track en español. Con ustedes va a estar el ingeniero Juan Carlos Latorre Poza, presentándonos optimización de la confiabilidad de neumáticos por inspecciones predictivas. Yo voy a estar trabajando con ustedes aquí en lo que es el Session Share. Básicamente tenemos 45 minutos en el espacio con Juan Carlos. Luego vamos a tener un pequeño break y pasamos a la segunda sesión. Contigo, Aire. Básicamente lo que les voy a pedir es que al final de la sesión es muy importante que si pueden llenar las tarjetas de evaluación que voy a estar pasándoles y nos las entreguen al final para pues Reliability Web y seguir mejorando lo que es la experiencia. Así que sin más los dejo con Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Latorre, yo soy peruano y bueno, trayendo un tema muy interesante de la aplicación de modelos de confiabilidad en un rubro con el que trabajamos bastante nosotros allá en el Perú, que es tanto el transporte como los vehículos que trabajan en el sector construcción. Es un sector muy importante dentro de la economía peruana y un sector bastante atractivo en el cual pues nos permite a nosotros, que estamos, digamos, trabajando en el área académica, poder aplicar todos estos conceptos de confiabilidad, de modelos de riesgo en la industria. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a mostrar una aplicación para que ustedes la puedan tener y puedan, digamos, ver cómo es que estos modelos se han logrado perfeccionar ciertas aplicaciones para tener pues unos resultados bastante interesantes, ¿no? Bueno, mi biografía, como les decía, ahora actualmente yo estoy dentro del rubro académico. Yo soy coordinador, docente y consultor en un instituto tecnológico en el Perú, un instituto que bueno, tiene operaciones en 3 regiones bastante importantes del Perú, tanto en Lima, que es la capital, en Arequipa, una de las ciudades más importantes, y en Trujillo, también otra ciudad muy importante del norte de mi país. ¿Ya? Este instituto pues, es una institución obviamente sin fines de lucro, es una institución educativa. Tenemos 16 carreras técnico-profesionales, ¿no? Dentro de las cuales mi carrera, que es la carrera que lidero, digamos, es la carrera de mantenimiento de maquinaria pesada, por ello que yo estoy relacionado mucho con el rubro de equipo móvil, de flota vehicular, ¿sí? Y obviamente la maquinaria de línea amarilla, ¿no es cierto? Caterpillar, Komatsu, en fin, ¿sí? Equipos de construcción, minería, importantes. En estas nuestras 16 carreras profesionales, pues tenemos alrededor de 3.000 estudiantes que están repartidos, digamos, en estas 3 sedes que les he comentado anteriormente.
Y aparte de eso también trabajamos en lo que es consultoría y asesoría técnica con las principales empresas del Perú y también ya teniendo operaciones a nivel internacional. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, la presentación, la agenda que vamos a trabajar ahora. Voy a mostrarles cuál era el contexto general de este tema. A raíz de esto también cuál ha sido la problemática que se ha intentado resolver. Un primer modelo que es de priorización, ¿no es cierto? Hablando ya de criticidad de fallas. Un análisis de datos de vida utilizando una distribución de probabilidad con la cual pues se han analizado ya temas de confiabilidad. Cómo el mantenimiento planificado se ha podido evaluar a nivel de pronósticos de confiabilidad. Luego, el tema más preciso en sí, que es netamente el mantenimiento predictivo aplicado a los neumáticos. Y finalmente, cuáles han sido los resultados que se han obtenido después de haber hecho la aplicación de ese mantenimiento predictivo. El contexto general, se ha trabajado con una flota de 20 camiones volquetes, ¿sí? Dentro del rubro de la construcción de carreteras. ¿Cuál era el trabajo exacto de estos camiones? La evacuación de material, ¿sí? Todo el material que se generaba a raíz del corte del terreno, preparación, ¿no es cierto? Todo este material tenía que ser evacuado de la zona para que se pudieran continuar con los siguientes procesos en la carretera. Para esta flota se manejaba un presupuesto anual de operación de alrededor de $1,5 millones. Imagínense la importancia del presupuesto. Es un alto presupuesto para el manejo netamente operacional, ¿sí? Obviamente ahí destacan estos 6 centros de costo, ¿sí? Combustible, neumáticos, el mantenimiento programado, mantenimiento correctivo a nivel de reparaciones, elementos de desgaste y la parte de operador, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en flota de camiones y en general en flota vehicular se decide separar los elementos de desgaste tanto del mantenimiento preventivo como de las reparaciones por un tema netamente de manejo de garantías, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, qué elementos pueden estar acá. Hablamos de las baterías, ¿no? Hablamos del sistema de frenos en general, del sistema de embrague, que son elementos pues, que digamos, no están coberturados dentro de la garantía normal que pueden ofrecer aquellas empresas, o bueno, los fabricantes que nos venden los diferentes vehículos, ¿no? Ese es el contexto y cuál era la problemática. Acá estaba el problema. Definitivamente en la gestión de flota de camiones, el costo más importante que se genera es el del combustible, ¿sí? Pero este costo de combustible está también, digamos, hay un impacto sobre este costo a través de los neumáticos. Porque cuando tenemos neumáticos que no están en las condiciones adecuadas, pues los vehículos generan mayor consumo de combustible. Y por ende, el combustible nos cuesta más, ¿no? Pero no solamente era ese impacto, sino que este tema de neumáticos pasa a ser, digamos, el segundo costo más importante generado por una flota de camiones, ¿sí? ¿Y qué era lo que se veía dentro de este tema del gasto normal de los neumáticos? Pues se tenía que ver el tema de reemplazo. Obviamente los neumáticos van desgastándose y cada cierto tiempo hay que reemplazarlos, neumáticos viejos o nuevos por los viejos que están en uso. El mantenimiento normal de esos neumáticos, temas de rotación, balanceo, ¿sí? Inspecciones rutinarias que se hacen al momento de extraer los neumáticos para hacer el balanceo y hacer la rotación. Y el tema impactante era este, que habían reemplazos por averías, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Por un tema de política de mantenimiento,
cuando tenían neumáticos con rajaduras, neumáticos que volaban, ¿no es cierto?, y ya estaban en uso, se tenía que hacer el cambio obviamente de este neumático. Pero ¿qué pasaba si yo solamente cambiaba a este neumático que había tenido alguna falla? ¿Qué pasaba con el neumático del otro lado? ¿No es cierto? ¿Y qué pasaba con el nuevo neumático? Este nuevo neumático seguramente, por intentar igualarse al desgaste del neumático en uso, va a tender a desgastar más rápido y a generar posiblemente nuevas fallas, ¿sí? Entonces la política para nosotros era generar el cambio de todos los neumáticos del eje, a raíz de la falla de un solo neumático, ¿sí? Y estos neumáticos que se cambiaban sin haber fallado, pasaban a un lote de neumáticos de repuesto. Y esto nos generaba una pérdida económica bastante fuerte, ¿no? A eso se refiere entonces este reemplazo por averías. No es cualquier avería, no es que el neumático se pinchaba y empezaba a desinflar, no se trata de esas averías, ¿sí? Y entonces fíjense que haciendo la suma de estos gastos generados ya en el ejercicio, pues estábamos por encima del presupuesto normal, ¿no?, en un exceso de $17,000 anuales, ¿sí? Ese era el problema, que había un desbalance entre lo presupuestado respecto a lo que se ejecutaba como gasto normal, ¿ya? Y generado pues por el tema de reemplazo por averías. Entonces, ya haciendo un análisis ahora acerca de todas las averías, todas las fallas que se presentaban en los neumáticos. Este es un modelo que, bueno, ustedes deben conocerlo, es el modelo del Jackknife, para hacer la evaluación de priorización o de criticidad de fallas. Los 7 modos de falla detectados en los neumáticos: rajaduras, voladuras de neumáticos, fugas de aire por los neumáticos delanteros, fisuras por los neumáticos posteriores, fugas de aire de neumáticos posteriores, fisuras de los neumáticos delanteros, separados ahí por neumáticos ya sea de posición delantera o posición de eje de tracción, fugas de aire igualmente por la válvula, ¿no?, por la válvula de tanto neumáticos posteriores como delanteros. Y entonces, haciendo una relación acá respecto al tiempo que generaban, digamos, como tiempo no disponible de los camiones, y las consecuencias económicas que generaban a raíz de temas de pérdida productiva o consecuencias respecto a la seguridad. Imagínense que estos camiones de carretera pues están haciendo tramos en zonas, dado que el Perú tiene una geografía bastante difícil, son cerros, laderas, ¿no? Imagínense que en media ruta vuela el neumático y este camión tiende a, ¿no?, puede sufrir un accidente, ¿no? No es solamente la pérdida del activo, sino también es una pérdida de una vida. Entonces había consecuencias respecto a la seguridad, consecuencias respecto al medio ambiente también, ¿sí? Y también costos de mantenimiento no esperados, ¿no?, y altos costos de mantenimiento por lo mencionado. A raíz de la falla de un neumático tengo que cambiar todo el conjunto de neumáticos de un eje, ¿no? Y también temas de fallas ocultas, ¿no? Porque a raíz, por ejemplo, de una fisura de neumático no detectada, pues tranquilamente esto se puede convertir en una rajadura o puede tender a la voladura, ¿sí? Haciendo todo este análisis, se determina que estas rajaduras o voladuras son pues las fallas críticas en esta evaluación de criticidad de modos de falla, netamente en el sistema, digamos, de ruedas o de neumáticos de los camiones, ¿sí? Entonces había que hacer la evaluación de los datos de vida de estos neumáticos para
poder evaluar la confiabilidad, analizar la confiabilidad de este sistema. Antes de eso voy a un tema netamente de resumen para poder encontrar cómo es que estas fallas estaban reconocidas dentro de la carga presupuestaria. A qué centro de costo se afectaba cada uno de esos modos de falla. Y como ven, 6 modos de falla estaban dentro del centro de costo de reparaciones. Obviamente la subcuenta era una subcuenta de mantenimiento correctivo, pero esta falla que ha resultado ser la falla crítica no estaba coberturada dentro de esta partida presupuestaria, sino que se afectaba directamente al costo de los neumáticos. Y la subcuenta era el reemplazo netamente por averías. ¿Sí? Muy bien, un análisis de datos de vida de esos neumáticos. Estamos hablando de una flota de 20 camiones, cada camión 2 neumáticos delanteros, 8 neumáticos posteriores, estamos hablando de 10 neumáticos por camión, 200 neumáticos, y no es que esta falla haya sido, digamos, se haya presentado muchas veces, se presentó netamente en un año, en una cantidad de 8 neumáticos que fallaron, pero a raíz de estos 8 se tuvieron que suspender del servicio, digamos, en el caso de los neumáticos delanteros, 1 adicional, y en el caso de los neumáticos posteriores, 3 adicionales. ¿Sí? Y entonces, haciendo un análisis de esta confiabilidad, tengo 8 datos que han sido de falla y 208 datos suspendidos o censurados. ¿Sí? Entonces se utiliza un modelo, digamos, no paramétrico para analizar la confiabilidad. Y bueno, ya acá haciendo uso de un software especializado, primero nos arroja que estos datos, la mejor distribución con la que se podría analizar sería la weighbull de 3 parámetros, dado que una weighbull de 2 parámetros me genera una tendencia polinómica. ¿Sí? Y al tener la tendencia polinómica, obviamente estamos trabajando ya con un parámetro adicional para poder linealizar la tendencia de las fallas. Entonces se define que esta distribución pues trabaja con los 3 parámetros de la distribución weighbull que conocemos, ¿no? Y estamos hablando entonces de 216 registros que han sido evaluados, dentro de los cuales, repito, eran 8 datos de falla, pero 208 datos suspendidos. Resultados de ese análisis. Resultados sorprendentes, ¿por qué? Porque generalmente cuando uno analiza los datos de vida de los neumáticos, va a esperar que estos neumáticos pues estén trabajando, digamos, en la zona de fallas constantes de la curva de la bañera, ¿no? Por el propio uso que tienen. Digamos que los neumáticos están expuestos más a un riesgo aleatorio de fallas, ¿no? Puede ser temas de operación incluso, ¿sí? Pero en este caso no nos arrojó eso. Lo que nos arrojó fue que el parámetro beta estaba alrededor del 1.5, eso quiere decir que estaban trabajando en una zona de desgaste. Y entonces, haciendo el análisis por un ACR también, se determinó obviamente que las fallas tenían una causa en el tiempo de trabajo, pero adicionalmente una causa eran las inclemencias del entorno de trabajo de estos camiones. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Obviamente estamos hablando de una construcción de carretera, el terreno por donde transitan a diario y varias veces al día estos camiones es un terreno pues de alto impacto, ¿sí? Zona rocosa, muchas piedras, ¿no es cierto? Por la propia velocidad y la fuerza de estas máquinas, obviamente las piedras tienden a volar, golpean a los neumáticos empiezan a tener pequeñas fallas que además van a ir causando este modo de falla que estamos analizando, que son las rajaduras y la voladura, ¿no? Eso fue el primer resultado, ¿sí?
los otros dos parámetros, la vida característica de los neumáticos, alrededor de 1550 horas, una vida libre de fallas, alrededor de 350 horas, ¿no? Ese era un dato, por ejemplo, importante para que la empresa no tendiera a hacer mantenimientos, digamos, antes de estas horas, porque si no se estaban generando mantenimientos insulsos. Ya podíamos decir que hasta 350 horas estos neumáticos no iban a fallar, ¿no es cierto? Y un tiempo medio entre fallas de alrededor de las 1400 horas. ¿Sí? Muy bien, con todos estos parámetros se podía modelar la confiabilidad, ¿sí? Las horas a nivel de la edad y la confiabilidad, lo que les decía, hasta las 350 horas libre de fallas, ¿sí? En teoría no deberían haber fallas, ¿correcto? Eso es lo que nos dice el modelo matemático. ¿Cuál era la política de renovación de esta empresa? Que cada 2000 horas, ¿sí? Por algún estudio previo, habían determinado que se iba a hacer la renovación normal de sus neumáticos. Entonces, haciendo este modelamiento, si es que ellos esperaban hasta las 2000 horas para hacer su renovación, pues estaban trabajando con una confiabilidad de 19%, confiabilidad bastante baja porque la probabilidad de falla está por encima del 80%, ¿no? Entonces había un riesgo bastante alto, pero es que en realidad no se esperaba hasta las 2000 horas para hacer digamos, el mantenimiento, sino que había un plan de mantenimiento con el cual se aseguraba que la confiabilidad pudiera incrementarse, ¿sí? Y es que dentro del ciclo de vida de estos neumáticos, ciclo de vida vamos a ponerlo de acuerdo a esas 2000 horas que ya se habían propuesto para hacer el cambio, la renovación, se aplicaban, como les mencioné, mantenimientos propios de los neumáticos, la rotación, el balanceo, y dentro de esos mantenimientos además los chequeos normales que se realizaban para poder ir detectando si existían algunas fallas que pudieran provocar estas averías irreparables de los neumáticos. Y entonces, cada 500 horas estaba propuesto realizarse este mantenimiento, ¿no? Basado en la rotación, en el balanceo y las inspecciones que les he mencionado. Entonces estamos hablando que dentro del ciclo de estos neumáticos se ejercían 3 intervenciones de mantenimiento, ¿sí? Una intervención ya de reemplazo, en algunos casos procedían a hacer el reencauche, era muy baja la proporción de neumáticos que pasaban a reencauche, no por política de la empresa, sino por temas de averías, ¿sí? De todo un lote de neumáticos, pues alrededor de 5% o menos estaban pasando para un proceso de reencauche, estaban habilitados, ¿sí? Por tema de la propia falla ya de la estructura del neumático. ¿Cuánto costaba este mantenimiento? $255.000, ¿sí? Todo este proceso, contando también ya el propio reemplazo, ¿ya? ¿Cómo cambiaba esto el modelo de confiabilidad que antes hemos visto? Definitivamente se aseguraba que los neumáticos llegasen a esas 2000 horas con una confiabilidad mucho más aparente, ¿correcto? Y es que, ¿qué pasa? Acá ya se entra a tallar con un modelo de confiabilidad distinto, porque yo ya no estoy trabajando o esperando a que los neumáticos trabajen hasta las 2000 horas de una sola, sino que se está haciendo mantenimientos cada 500 horas y entonces a partir de esas primeras 500 horas se está proyectando una nueva confiabilidad para las siguientes 500 horas, por ejemplo, ¿no? Y este es un modelo de confiabilidad condicional que nos permite hacer esa proyección. Y entonces, como pueden apreciar, ¿no? El primer mantenimiento ya se esperaba una confiabilidad de 95%. A partir de este primer mantenimiento se condicionaba la nueva confiabilidad, una nueva proyección, y para llegar a esas 1000 horas la confiabilidad estaba alrededor del 70%,
luego de ejecutado el mantenimiento, una nueva proyección de confiabilidad para llegar a las 1500 horas, ya estaba alrededor del 58%, y ya cuando tocaba hacer el reemplazo, pues los neumáticos en realidad estaban trabajando con una confiabilidad de 50%. ¿Sí? Ya era una confiabilidad más aparente, pero digamos no una confiabilidad que sea la deseada, porque todavía hay una alta probabilidad de falla, y eso era lo que se veía. Por eso se tenía tantos temas de averías y además poca probabilidad de poder realizar el reencauche, que es una política muy interesante y que reduce bastante los costos de operación generados por los neumáticos. Y lo que esta empresa lamentablemente no podía hacer, ¿no? Y seguía generando un alto presupuesto en neumáticos. ¿Ya? Entonces la pregunta en este momento era decir, ¿y por qué no hacer un mantenimiento predictivo? Que ya se está realizando, porque en estas operaciones de rotación y balanceo se están haciendo inspecciones, ¿no? Pero al mencionar la palabra predictivo, pues de alguna manera tenemos un sesgo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y qué mantenimiento predictivo les vamos a hacer a los neumáticos? Yo conozco el análisis vibracional, conozco la termografía, ¿no? Conozco el análisis de aceites y otras técnicas de monitoreo de condición. Y es que nos sesgamos hacia el monitoreo de condición. Y no nos poníamos a pensar en que mantenimiento predictivo también eran las inspecciones instrumentales que se podían realizar y las inspecciones, digamos, sensoriales que también se podían realizar en este sistema. Y es que así se empezó a divulgar el hecho de, oye, hagamos medidas de presión cada cierto tiempo. Vamos a aplicar una inspección instrumental. Hagamos la medición de las profundidades de las cocadas de los neumáticos. Vamos a hacer otra inspección instrumental. Y aprovechemos, además, para hacer la detección de averías, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Lo importante que sería detectar esta fisura a tiempo antes de que se convierta en una rajadura y me haga irreparable ese neumático, o antes de que se convierta en una voladura y me lleve a un riesgo mayor. Estoy efectuando netamente una inspección visual. ¿Sí? Acá es donde ya entra a tallar el modelo de confiabilidad definido para estas inspecciones predictivas. ¿Sí? Se definió hacer las inspecciones cada 100 horas a partir de la primera rotación. Es decir, también debíamos tener en cuenta que había un tiempo libre de fallas. No tocaba los neumáticos. No me convenía. Económicamente, el modelo de confiabilidad me dice que no sería lógico hacer algún mantenimiento en ese tiempo. ¿Sí? Teóricamente, no deberían fallar los neumáticos hasta las 300 horas. Y eso es lo que me dice el modelo matemático de la confiabilidad. Entonces, a partir de las primeras 500 horas, era que se empezaba a aplicar estas inspecciones predictivas. Cada 100 horas. Pero condicionando en el sentido de que también en ese intervalo de horas, lo que se hacía era lubricaciones en los camiones, entonces no se iban a generar nuevas paradas de máquina, ¿no? Que resultaban en pérdidas productivas. Entonces simplemente se aprovechaba ya la parada existente y además que por la envergadura del mantenimiento, ¿no es cierto?, de las intervenciones que se hacían, era un mantenimiento de bajo costo, basado en inspecciones instrumentales y las inspecciones netamente visuales. Y esas eran las acciones que se realizaban: medición y control de la presión, de la profundidad de las cocadas y detección de fallas. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Sí.
respecto a ajá, una fisura. Ajá. Sí. No lo vas a cambiar. Exacto. Acá, básicamente, marginábamos de acuerdo al perfil del neumático, ¿sí? Al perfil lateral, máximo una fisura que tenga cierta cantidad de centímetros. En estos camiones, por ejemplo, manejábamos alrededor de 2 a 3 centímetros de largo, de longitud, ¿sí? La profundidad sí eran milímetros, a lo mucho 1.5 milímetros. ¿Qué pasa? Y es que acá no voy a pecar tampoco de mentir. Muchas veces cuando se presentaban estas averías mayores, se hacía la reparación, pese a que el neumático en ciertas condiciones para nosotros era irreparable, pero se hacía la reparación, netamente por temas de que no se tenía neumáticos en almacén, no teníamos stock, entonces se hacía la reparación, pero justamente ahí fuimos asignando estas tolerancias en base a la experiencia. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que al hacer esta reparación, bueno, mal llamado reparación porque en realidad era un arreglo netamente, lo que pasaba era que los neumáticos no mantenían su nivel óptimo de desempeño. Y es que prácticamente por la avería, estos neumáticos bajaban mucho la presión de aire, ¿no? O tendían incluso a, pese a que tenían el arreglo, tendían a generar la fractura de la superficie. Entonces esto sí ya fue basado en la experiencia de poner la cantidad de, digamos, la longitud de la fisura permitida y la profundidad. ¿Sí? Ahora teníamos también problemas en las cocadas que, digamos, no eran representativos. No sé si se nota acá. Ahí, por ejemplo, hay un corte de cocada. No es impactante porque finalmente la cocada, toda la banda de rodadura, digamos, es la que va a seguir generando la tracción normal. El mayor problema está acá, en el perfil lateral. ¿Sí? No nos daban. Nosotros trabajábamos, por ejemplo, acá con neumáticos Yokohama y ellos no manejaban tolerancias. Ellos decían, hay que diferenciar la fisura de la rajadura. La rajadura a la vista ustedes van a ver que se abre el neumático, van a poder separar las franjas de la pared lateral, pero no nos daban medidas, ¿ya? No nos daban medidas. Y en realidad, como les mencioné, eso netamente fue ya un tema de experiencia de hacer arreglos y ver cuál era el impacto de ese neumático sobre la propia operación. En la línea amarilla ya se maneja, digamos, otros índices. Estos neumáticos tienen un mayor espesor también de la misma pared, ¿sí? Y ahí ya habría que hacer también la misma experiencia. Estos neumáticos además tienden a tener muchas fisuras y no generar ningún problema justamente por el amplio espesor. Entonces ahí sí no tengo el dato porque en realidad no me he basado a evaluar neumáticos de gran minería, sino más bien sector construcción. ¿Sí? Hay que pedir al fabricante. Ahora los fabricantes en general mucha data no nos dan. Y yo creo ahí que está mejor el tema de hacerla o generar la propia experiencia, ¿no? En la medida de lo posible, porque muchas veces tampoco la economía de la empresa nos permite, ¿no es cierto? Muy bien, lo importante de este modelo de confiabilidad, fíjense, es que con este mantenimiento, si yo analizo el ciclo de vida normal proyectado por la empresa para sus neumáticos de 2000 horas, entonces con los mantenimientos ya se está trabajando por encima del 86% de confiabilidad. ¿Sí? Claro, se le está haciendo mantenimientos cada 100 horas.
se está evaluando el neumático cada 100 horas y a raíz de las primeras 100 horas hacia adelante se va incrementando la confiabilidad. Tengo menos horas por delante de trabajo del camión, ¿sí? Y obviamente la confiabilidad tiene que subir. Matemáticamente ese resultado me va a dar, ¿no? Pero ¿cuánto me cuesta eso? Y ahí viene el tema bastante importante, ¿no? Porque la decisión finalmente se va a tomar a raíz de la parte económica, ¿sí? Del impacto económico. Nuevamente el mismo esquema basado al tema de reemplazo, que ya estaba considerado como una subcuenta del centro de costo de neumáticos. El mantenimiento normal prevalecía cada 500 horas, la rotación balanceo y las inspecciones que se van a realizar. Reemplazos por averías no es que por tener la confiabilidad de 86% se tuvo 0 de averías, hubieron, pero se minimizó a solamente $15,000, ¿sí? De gasto por reemplazos por averías. Y acá lo importante, las inspecciones predictivas. ¿Cuánto de gasto nos generó? $2,300. Como repito, inspecciones netamente instrumentales y además utilizando los sentidos, ¿sí? Netamente se basaba eso, era un técnico que realizaba la inspección ayudado por el operador, ¿correcto? Que también obviamente estaba capacitado para poder hacer la medición de las presiones, ¿sí? Y como repito, la máquina ya estaba parada, ¿por qué? Porque estaba en proceso de lubricación, ¿sí? Los resultados entonces. En el 12.27% de los neumáticos, bueno, 12%, se logró incrementar la vida útil en 500 horas más, ¿sí? Solamente en el 12% en ese momento, 500 horas más de durabilidad. Es decir, estos neumáticos ya no se renovaban a las 2.000 horas, sino que llegaban hasta las 2.500 horas, ¿sí? Incremento de la confiabilidad, por supuesto, estaban trabajando al 50%. Ahora habían neumáticos, los que llegaban hasta 2.500 horas, que se proyectaba una confiabilidad de 84% y en los que permanecía el cambio a las 2.000 horas, se lograba una confiabilidad pronosticada de 86%, ¿sí? Y esto lo que permitía era entonces también mejorar la política de reencauche, porque si tengo ahora neumáticos constantemente inspeccionados, con alta confiabilidad, menos riesgo de averías, entonces voy a tener mayor probabilidad de que mayor cantidad de estos neumáticos puedan pasar al proceso de reencauche. El ahorro anual, solamente con esa operación, $15,000, sin evaluar todavía una política de reencauches, ¿sí? $15,000 de ahorro en esta flota, en el rubro de neumáticos. Eso fue lo importante y finalmente la decisión permaneció en formalizar además las inspecciones predictivas como parte del mantenimiento anual de los neumáticos, de toda esta flota, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias.